Hola, muy buenos días a todas las personas que están en esta plataforma y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral. Hoy estamos muy contentos por recibir a nuestra invitada, que es una exploradora de territorios, de terrenos, de ahora virtuales, pero yo creo que su tema ha sido precisamente darse un salto entre lo local, pero dentro de muchos locales, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer rápidamente su semblanza curricular y después haré una pequeña presentación para contarles un poquito de mi experiencia con ella y de lo que he alcanzado a ver y para que ella nos platique más de su trabajo y sus proyectos. Patricia de Obeso es social consultora de Creatura, promotora del pensamiento crítico. Estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas en el TEC de Monterrey y una maestría en Administración Internacional en el Instituto de Empresa de Madrid. De 2018 a 2020 fue directora de Prevención Social de la Violencia en el municipio de San Pedro Garza García, en Monterrey, es regia. Previo a eso fue vocera y coordinadora en México del Instituto para la Economía y la Paz, organización internacional pública, que publica anualmente el Índice de Paz Global y el Índice de Paz México. También se desempeñó como coordinadora de Desarrollo Ciudadano en el Consejo Cívico de Nuevo León, vinculando el trabajo de más de 60 organizaciones para incidir en política pública relacionada con la seguridad ciudadana y la educación para la paz. Yo tuve el gusto de conocer a Patti precisamente a través de uno de sus proyectos, que es un podcast que se llama No se dice provincia. Bueno, a mí me tocó hablar de Toluca, ¿no? Que es mi ciudad natal, y ahí empecé a conocer lo que hacía Patti, y es un poco ir saltando entre diferentes estados y entre diferentes ciudades para conocer cómo se perciben, cómo nos percibimos nosotros en la ciudad y cómo percibimos a México quizás hacia afuera, ¿no? Y esa es parte también, yo creo que está muy unida con todo lo que ella ha hecho, que es explorar el trabajo desde lo local. Entonces, pues yo quisiera abrir esta charla con una pregunta y es, yo creo, Patti, que de pronto todos nos preguntamos cómo le hacemos para incidir de alguna manera en un cambio en nuestro país, ¿no? De pronto pensamos en nuestro país y se ve gigantesco el reto, y yo te lo comentaba ayer, es como si de pronto tienes un dolor en el dedo chiquito del pie y lo quieres curar con anestesia general o lo quieres paliar con anestesia general, cuando realmente lo que necesitas es abordar ese dolor tan específico que existe. ¿Cómo se hace con tu comunidad? ¿Cómo se hace con tu familia? ¿Cómo se hace en el ámbito local? ¿Y qué fue exactamente lo que te despertó para trabajar en estos campos y cuáles han sido tus proyectos? Antes de que comiences tu charla, también me gustaría decirle a las personas que están inscritas en la plataforma que no tienen que esperar hacia el final de la conversación para detonar una pregunta. Estamos completamente atentos de sus inquietudes y se las transmitiremos a nuestra ponente. Entonces, pues bueno, Patti, muchas gracias por acompañarnos hoy. Pues mil gracias, querida Bárbara. Me alegra mucho estar en este espacio. Agradezco muchísimo también a la Escuela Judicial Electoral por crear estos espacios. Como bien decías, la virtualidad ahorita ya, pues bueno, nos ha permitido seguir trabajando, pero creo que también supone un reto porque ya estamos cansados un poco de estos espacios, y de verdad agradezco a todas las personas que están aquí escuchándonos el día de hoy. Espero que sea un espacio de conversación. Yo compartiré mi propia experiencia de un tema en el que creo muchísimo, en el que tengo mucha convicción, y he tenido la suerte de estar en lugares que me han permitido construir, como dice Bárbara, desde lo local, estar en la Ciudad de México, pero no perder esos puentes, tanto con Monterrey, que obviamente es pues, quizá el lugar que más quiero de México, aunque tengo muchísimas contradicciones con esa ciudad también. Pero bueno, compartirles un poco mi experiencia, y me encantará también escuchar sus preguntas. Creo que pues esta pregunta, Bárbara, es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Qué se puede hacer? Es
creo que la que más recibimos las personas que estamos o que trabajamos en el sector social, de que, bueno, que ya te compré la idea, quiero participar, pero ¿qué hago? ¿No? Porque precisamente frente a los problemas tan enormes y los grandes retos que tenemos en México, creo que siempre queremos encontrar esa varita mágica que mueva toda esa maquinaria, ¿no? Además tenemos un sistema de gobierno que es una cosa enorme, miles de personas que trabajan en la administración pública, que habiendo trabajado en ella también, de verdad, todo mi reconocimiento y todo mi respeto. Ahorita hablaré de eso porque pues es todo un tema. Para mí se abrió todo un mundo habiendo trabajado en la administración pública a nivel local. Como bien decías, y empezando un poco a compartir mi experiencia, pues yo estudié ingeniería en el TEC de Monterrey. Sin embargo, bueno, siempre estuve involucrada participando en organizaciones de la sociedad civil. Creo que esa fue mi vía y ha sido hasta la fecha como la vía que yo he encontrado de participación. Creo mucho en el sector social, tiene muchos retos, tiene muchos dilemas, pero creo que hoy más que nunca es un sector muy importante dentro del país, que creo que también ha pasado por la reflexión de que no se puede tampoco o toda la apuesta estar en el sector civil. Creo que como respondiendo a esa pregunta de qué se puede hacer, y de ahí como mi gran convicción por el tema a nivel local, por ejemplo, es en Monterrey toparme con grupos de vecinos, ¿no? Personas que se atreven a adentrarse a ese mundo de ser los líderes vecinales y organizarse con su comunidad, desde cómo gestionar la basura, el espacio público, etcétera, y de ahí ir creciendo, involucrándose a otras causas. Yo hoy quería platicarles como de 3 proyectos, hacia grandes rasgos, que a mí me tocó participar desde una organización de la sociedad civil, otra como más desde el activismo, ¿no? Y por último, mi experiencia en la administración pública, ¿no? Y un poco ahí ir intentando encontrar esas respuestas a esa pregunta, Bárbara, de qué se hace, ¿no? Frente a problemas tan grandes que tenemos en el país. Sí creo que hay personas que están haciendo cosas increíbles y que muchas veces por lo limitado de los medios de comunicación, de nuestros espacios de encuentro, etcétera, ni siquiera nos enteramos, ¿no? Y de ahí la inquietud de explorar también en las ciudades, en las localidades, etcétera, ¿no? Como decías también en mi currículum, pues trabajé en el Consejo Cívico de Nuevo León. Es una organización que tiene más de 40 años en el estado. La empezaron, pues por supuesto, empresarios, todos hombres, ¿no? Cuando estaba este tema de la federación y Nuevo León segregado, etcétera, hicieron cosas muy interesantes de la Auditoría Superior del Estado. A mí me tocó entrar en una etapa en la que empezó la violencia en Nuevo León, pues recrudecida en 2009, y entonces ya la gente se empezó a preguntar, oye, bueno, pues ¿qué hacemos? No, se supone que también Nuevo León es un estado súper filantrópico y hay organizaciones de la sociedad civil, pero resulta que pues, la violencia está aquí, ¿no? Y obviamente empieza uno a tomar más conciencia cuando empezó a llegar esa violencia también a los propios empresarios, ¿no? Entonces, pues un reto muy, muy grande para mí trabajar en esta organización, porque precisamente con esa violencia en Nuevo León creo que nuestro individualismo, egoísmo crecieron las bardas, físicamente la ciudad se volvió un lugar todavía más segregado, ¿no? Y lo que buscábamos hacer desde el Consejo Cívico, pues era integrar a las organizaciones de la sociedad civil, pues para tener esa interlocución con el gobierno y poner el dedo sobre el renglón en temas que eran muy importantes para mejorar la convivencia, para mejorar la transparencia y por ende la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un proyecto que hasta la fecha existe, se llama Alcalde Como Vamos, es una serie, una plataforma que en ese momento así eran 10 propuestas, ¿no? Tan específicas como plantar un cierto número de árboles en la zona metropolitana de Monterrey. El proyecto era para los 9 alcaldes de la zona metropolitana, eran campañas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese aprendizaje que uno vive desde la sociedad civil, que en campañas te ponen muy feliz porque se comprometen a algo y firman, y pues creo que es obvio, ¿no? En campañas todo el mundo se compromete a todo, el chiste es cómo hacer valer esos compromisos, ¿no? Y creo que fue bueno, fue un atinado juntar a muchas organizaciones de la sociedad civil
que para mí son admirables, que tienen conocimientos técnicos, como decía, desde cómo sembrar un árbol hasta, digamos, cómo debería de ser una banqueta, una calle completa, etcétera. Organizaciones que con mucha generosidad se sumaron a este proyecto, ¿no? Entonces, eso fue en 2012, sacamos esta plataforma y creo que en términos de los retos que tiene el país, espacios de coordinación entre las autoridades, la sociedad civil, etcétera, es lo que más necesitamos, ¿no? Creo que para mí trabajar desde lo local, desde la sociedad civil y luego como parte del gobierno es eso, ¿no? Es como esa, pues esa desconfianza y esa apatía que tenemos ganado, merecido, ¿no? Por las administraciones públicas, pero que creo que hay personas ahí dentro que lo tratan de cambiar, que dedican su trabajo y a veces simplemente por el tema político los liderazgos se vuelven más complicados, ¿no? Para mí esa plataforma fue bien interesante porque pudimos trabajar con los equipos de las alcaldías, porque pudimos establecer un espacio desde la sociedad civil, o sea, personas que pues no teníamos ningún otro poder de incidencia más que pues estar ahí fregando, ¿no? Para que nos escucharan, para que se sentaran los alcaldes a hablar. Y creo que eso es y ha sido un espacio de mucha generosidad de las organizaciones, de ciudadanas, ciudadanos, etcétera, que han dedicado su trabajo pues a generar ese espacio de coordinación entre los alcaldes. En Monterrey, como saben, nos encanta competir. Entonces, pues pusimos a competir a los alcaldes, que a veces también creo que no es la mejor idea, ¿no? Cuando deberían más colaborar que competir, ¿no? Pero creo que ha sido parte también de los aprendizajes, ¿no? Y como les decía, creo que los grupos de vecinos, el tema de vivir en comunidad, pues ese es el primer paso para cambiar la realidad. Por más romántico que suene, pues así funciona, ¿no? Siempre estamos queriendo cambiar el mundo, pero no empezamos por nuestra propia calle, ¿no? Nuestra propia banqueta. Oye, Pati, Sí, perdón. dale. No, adelante. Entonces, podríamos decir que esta frase como de el cambio está en uno, aplicada a lo nacional, ¿sería el cambio está en lo local? Yo diría que sí, Bárbara, o sea, yo sí creo que, y como está ahorita el contexto y la famosa polarización y lo que hemos estado viviendo, para mí sí, y se los digo con toda franqueza, me cuesta trabajo que todo el tiempo estamos hablando del Poder Ejecutivo y del presidente y qué hace y qué dice, y por supuesto que así se ha construido el país, pero habiendo trabajado en lo local, desde la administración pública, en proyectos, etcétera, híjole, muchas de esas cosas se tardan en llegar. Cuando hablamos de la policía, del ejército, o sea, de esos grandes problemas o retos que tenemos en el país, desde lo local es donde lo vemos a la cara, ¿no? Y creo que a veces dejamos de poner atención en lo que están haciendo las alcaldesas, los alcaldes, las organizaciones de la sociedad civil por estar viendo pues digamos, todo el tema del Ejecutivo, ¿no? Obviamente el Poder Judicial, etcétera, elecciones, el Tribunal Electoral, o sea, hay mucho hacia donde tendríamos que estar volteando y sí creo que lo local es como esa primera entrada donde podríamos estar haciendo muchísimos más cambios. Oye, y tendrá que ver, bueno, ¿cómo lo podemos relacionar con esto que hablabas tú en tu último episodio en el podcast de la centralización que existe, ¿no? O sea, que todo de pronto, yo les recomiendo muchísimo ir, ahorita les dejaremos los datos a esos episodios del podcast para que se asomen a distintas ciudades, a distintos estados, y este último habla precisamente de la centralización que existe, ¿no? De pronto pensamos que todo sale de Ciudad de México y que todo, pues sí, de alguna manera se fragua aquí, ¿no? A nivel federal e incluso los nacidos en Ciudad de México hablaban sobre lo interesante que es para ellos, para quienes vivimos aquí, saber que en esta ciudad suceden tantas cosas que rebotan a nivel nacional. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver que esté tan centralizado todo, Pati, con el hecho de no saber cómo acercarte a un trabajo local o a un apoyo local o a una colaboración local? Sí, pues yo digo, creo que hay una lógica en la centralidad, claramente, ¿no? O sea, aquí están concentrados los poderes, están las secretarías, y si vas a hacer una marcha o te vas a manifestar, pues vas a venir aquí, ¿no? A Reforma
Los medios de comunicación creo que también responden a ese centralismo, ¿no? Pero precisamente para mí, grabando este podcast y también en otro de mis trabajos, teniendo la oportunidad de visitar casi la mayoría de los estados y conocer muchas organizaciones y municipios, creo que también desde aquí no se ve una lógica que sucede a nivel local, que es que también hay un centralismo dentro de los mismos estados. Precisamente ahorita yo les hablaba de la zona metropolitana de Monterrey, pero hay todo un estado enorme, ¿no? Como es Nuevo León, y ni siquiera volteamos a ver esa lógica. Creo que eso era lo que hablábamos un poco de chilangocentrismo, que aquí también sucede finalmente, ¿no? Luego acabamos segregados, acabamos viendo hacia poquitos lugares. Pero hablando desde la experiencia de trabajar en la administración pública a nivel local, en la Secretaría de Seguridad de un municipio como es San Pedro, sí creo que ya sucede. Quizá no lo vemos tanto, no se ve tanto desde aquí, desde la Ciudad de México, pero esa cercanía que hay con las alcaldesas, con los alcaldes, o sea, es que ahí no puedes dar un paso sin que alguien te esté reclamando algo o se esté quejando por algo, involucrado en algo, participado, o sea, para bien y para mal, el nivel local, pues es esa primera autoridad que tienen, ¿no? Creo que de ahí también ha sido tan complejo este trabajo con la policía, ¿no? Porque finalmente todo lo que sucede con la policía sí responde a una política nacional, etcétera, que se decide acá, cuando en los municipios, pues la dinámica es otra, ¿no? Entonces, creo que ya se viven muchas cosas. Para mí, de varios proyectos que he participado, creo que el tema de la reflexión de los medios de comunicación o de las vías que tenemos para enterarnos de lo que sucede en el país es algo que cada vez se vuelve como más delicado, ¿no? Cada vez hay más vías de comunicación, que esto pues trae todo lo que sucede en redes sociales y las noticias falsas, etcétera, pero sí creo que ya están sucediendo cosas a nivel local que muchas veces no nos alcanzamos a enterar, ¿no? Y para mí, esa es un poco la idea de contar en este podcast, colectivos, movimientos, personas, etcétera, que ya se están organizando para hacer cosas, sea con el gobierno a nivel local o sea por su propia mano. Creo que sí, no, este tema del cambio en uno, pues claro que no, ¿verdad? O sea, también hay toda esta lógica, ¿no? De cómo está construido el país, etcétera, pero sí creo que también hemos como recaído demasiado en las decisiones del gobierno, ¿no? Y como que de eso depende todo, cuando creo que tenemos mucho mayor poder del que nos damos cuenta, ¿no? Y hay personas y organizaciones que están haciendo cosas increíbles en el país y que sería buenísimo que se conocieran más todavía, ¿no? Oye, y bueno, como tomando muy literal el título de la charla, ¿no? Que son ejemplos de este trabajo a nivel local, mencionabas el de la alcaldía, ¿no? Que fue el último en el que estuviste participando, pero sé que también has estado involucrada en otros. ¿Cómo ha sido su construcción? ¿Cómo nacen estos proyectos? ¿Cómo se hace una idea para este proyecto? ¿De dónde se sacan recursos? ¿Cómo, si uno tiene una idea, ¿no? de un proyecto colaborativo, ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo se hace y cuál ha sido tu experiencia con estos otros ejemplos en los que has trabajado? Pues sí, uno que me encanta compartir y que no sé si algunas de ustedes vieron, quizás se toparon por ahí en la calle, pero fue un proyecto que hicimos primero en el 2015 en Monterrey y luego en el 2017 lo trajimos acá a la Ciudad de México, ¿no? Como que fue a la inversa. Hay veces proyectos que salen de aquí y se replican allá, este fue a la inversa, pero ese proyecto es el Corruptur. Básicamente era un turibús de la corrupción. Pues justo en Monterrey lo empezamos en el marco de las elecciones del 2015, éramos un grupo de amigas, amigos que estábamos involucrados en organizaciones de la sociedad civil, pero lo que queríamos era que en la conversación de las elecciones de ese año estuviera la corrupción, ¿no? Que la conversación girara en torno a la corrupción que había sido pues terrible en esos años en Nuevo León, muy desvergonzada. Pasó también la tragedia que sigue siendo como para mí algo de lo más doloroso, porque además sigue siendo como un poco ignorado, que fue la masacre en el Casino Royale. Entonces, bueno, traíamos ese tema y
creo que lo padre, Bárbara, bueno, ahí fue un tema, creo que de amigos, creo que también siempre surge así, ¿no? En conversaciones con amigos, etcétera, proyectos. Y alguien dijo, oye, ¿por qué no vamos con una agencia de publicidad? Tengo un amigo que se dedica a eso y le platicamos que queremos poner la corrupción en el centro de la conversación. Y entonces a ese grupo de personas que no tienen nada que ver con el sector de la sociedad civil, ni siquiera trabajaban con campañas políticas ni nada, dijeron, oye, bueno, ¿por qué no hacemos un turibús de la corrupción en Nuevo León? En Nuevo León no existe turibús como aquí, entonces era una mezcla entre un tema como histórico de la ciudad y ver los casos de corrupción. Y luego, bueno, ya de ahí creo que en proyectos como que se entienden tan fácil el tema del financiamiento, luego pues uno se empieza a mover y empieza a fluir, por supuesto, y hay que decirlo, yo estoy hablando de un lugar como Monterrey, que es muy distinto a otro estado que puede ser mucho más complicado, pero creo que a nivel local te obligan los proyectos luego precisamente pues a trabajar con la iniciativa privada, a buscar fondos a nivel local o digamos fuera de la Ciudad de México. No hay tantos recursos de fundaciones internacionales como los hay aquí, etcétera. Es mucho más difícil conseguir recursos para las organizaciones. Y bueno, pues ese proyecto, la verdad fue un gran proyecto, fue una gran experiencia porque precisamente lo que nos permitía era ver a las personas, pasear por la ciudad con ellas, ¿no? Ya la corrupción la volvíamos algo como tangible, ¿no? Este es el edificio donde construyeron un estacionamiento de miles de millones de pesos que no se puede dar la vuelta porque lo construyeron mal. Hasta la fecha sigue habiendo un estacionamiento de varios pisos que no funciona, del IMSS en Nuevo León. Entonces, bueno, era como ver la cara de las personas de sorpresa, que fue lo mismo que nos pasó aquí en la Ciudad de México cuando trajimos el camión para acá, lo que les decía de los medios de comunicación. Muchas personas nos decían, oye, pues yo ni me había enterado que esto había sucedido, ¿no? Y entonces decíamos, pues sí, o sea, como que nosotros creemos que todo el mundo está en esta conversación, en este círculo rojo donde hablamos, ¿no? De los grandes discursos y lo que cuesta la corrupción y lo que... Pues no, o sea, muchas personas ciertamente lo viven a diario, pero pues hay escándalos o cosas que ni siquiera se conocen, ¿no? Entonces, creo que en términos de por dónde empezar, pues eso, para mí siempre es como en una relación cercana con amigos, con amigas, con familia, o sea, pueden ser iniciativas tan pequeñas, pero tan importantes como apoyar una causa a nivel local hasta involucrarse, ¿no? Entonces, para mí ese proyecto que lo hice más como, digamos, desde el lado del activismo y con amigas y amigos, tanto en Monterrey como aquí en la Ciudad de México, pues fue como esa gran sorpresa y esa emoción de encontrarnos con personas que hacía fila para subirse al camión, simplemente por el tema de que era ir a pasear, ¿no? Y ver qué pasaba, como era como muy novedoso eso, ¿no? Fue también muy mediático, nos metimos en problemas, en fin, fue como una gran experiencia y creo que eso, creo que sobre todo para mí, digamos, lo interesante o el reto que es sentarte a platicar con personas que piensan tan distinto a ti, ¿no? De otros sectores con los que crees que no vas a tener puntos de encuentro. Pero pues de eso se trata, ¿no? Esos espacios creo que es donde más uno puede intentar cambiar la realidad que con las personas que siempre piensan igual que tú, ¿no? O que ven las cosas igual que tú. Oye, y bueno, sería muy natural pensar de dónde vienen las resistencias, ¿no? Cuando ustedes proponen uno de estos proyectos que surge de la sociedad civil y que confronta a algunas malas prácticas o confronta a un sistema que para algunas personas sigue siendo muy conveniente. Sin embargo, yo creo que, bueno, primero, ¿cómo han transitado en este año que ya llevamos de pandemia ese tipo de proyectos? ¿Se les puso pausa o están buscando un nuevo formato para tener nuevos alcances? ¿O qué fue lo que pasó con este tipo de propuestas que trabajan desde lo local o incluso que están en el ámbito nacional, pero que de pronto se vieron frenadas por la presencia, o sea, porque ya no podía haber trabajo presencial y que pues de pronto estamos en una situación sumergidos en la virtualidad que uno no tiene tanto movimiento, ¿no? Híjole, sí, creo que todavía, digo, es una gran pregunta y creo que todavía
pues todos seguimos explorando cómo sortear ese reto de que tu trabajo o tu, digamos, incidencia depende de estar viendo a las personas. Ahora que trabajaba en San Pedro, en el área de prevención, pues trabajábamos con muchas chavas, chavos entre la edad de 15 y 19, ¿no? En talleres de música, de arte, etcétera, que la verdad, pues la primera ventaja era que para ellos salir de su casa, ¿no? De un espacio que quizá no era el espacio que más les gustaba, pero irse a encontrar con otras personas y de un día para otro que esos espacios se cierren, ¿no? Ahorita desde la consultoría también trabajando con organizaciones medioambientales que trabajan en costas, etcétera, pues de repente ya no puedes viajar y ya no puedes ver a las comunidades y la gente se siente abandonada. Creo que ese es como, si lo pudiera resumir en el trabajo como digamos, en el día a día, en lo local con las personas, pues hay un sentimiento de abandono genuino, que pues sí, hay un peligro que ya no puedes ver a las personas, pero por otro lado, pues lo que ya también se ha hablado muchísimo, el tema de la salud mental, emocional, etcétera, simplemente ahora no podernos ver en persona, sino por una cámara y quien no tiene, en fin, pues por lo menos hablando de la experiencia en San Pedro el año pasado, pues sí, evidentemente primero transitar en términos del COVID a las primeras necesidades, ¿no? O sea, ya olvídate del taller de música, de arte, etcétera, sino simplemente que las personas puedan tener cubiertas sus necesidades sin tener que salir de casa a exponerse, ¿no? Y entonces creo que también desde la administración pública y ahora con elecciones se vuelve todavía más complejo, ¿no? O sea, si antes eran las despensas, etcétera, pues ahora está el pretexto del COVID. O sea, yo no tengo una respuesta clara, o sea, lo único que sí veo es que todos nos hemos pues, claramente tenido que dejar de salir y de exponer otras personas. Yo creo que tenemos que encontrar la manera de volver, ¿no? También digo que las comunidades, etcétera, se autogestionen, ¿no? Y que ya también proyectos a lo mejor de la sociedad civil que hacían que las personas como dependieran de que estuvieran esas organizaciones o ese gobierno interviniendo en su día a día, pues ahora habrá que encontrar maneras de que se autogestionen, ¿no? Que siempre es como el reto más grande, pero híjole, sí creo que en términos de las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, todavía es ir encontrando un modelo de poder operar pues sin vernos, ¿no? Que lo hace tan complicado. Oye, y bueno, me gustaría dos cosas. Por una parte, que nos platicaras un poquito esta idea del podcast que tienes y cómo comenzó y en qué va y qué has aprendido de esta exploración territorial que has hecho a través de otras voces y que al mismo tiempo es como una sola voz por México, ¿no? O sea, una sola voz que habla de nuestro país y que yo creo que muchos mexicanos nos sentimos, tenemos como este sentimiento muy ambivalente con nuestro país, de sentirnos muy orgullosos de los recursos naturales, de la calidad en las personas, de la calidez, es complicado porque de pronto hay un mensaje general pesimista, ¿no? De hacia dónde va México, cuál es el rumbo de nuestro país y sobre todo en este tiempo de encierro que las crisis se han potenciado. Pero yo quiero escuchar de alguien que trabaja en este tipo de proyectos. ¿Cuál es la visión? Porque tú no puedes partir con un proyecto así desde un lugar pesimista o desde un lugar de derrota. Tienes que partir desde un panorama que te dé una expectativa un poco positiva, ¿no? Sobre lo que sigue, hacia dónde vamos y hacia dónde podemos transitar todos. Entonces son esas dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es esta visión y cómo obtienes tú ese impulso y ese motor para hacer cosas y que todavía creas que hay posibilidades de cambio, ¿no? De un cambio de fondo, de un cambio de raíz. Y por otro lado, que nos platiques cómo ha sido explorar todo el territorio mexicano a través de las múltiples voces que tú has invitado. Pues yo creo que, o sea, la visión o el proyecto parte, pues, de mi experiencia profesional en términos de trabajar con organizaciones que se dedican a la educación para la paz,
en Nuevo León, como pues eso, ese tema que suena como tan etéreo, ¿no? O subjetivo, y luego pasar por el Instituto de Economía y Paz que publica este índice global y este índice para México, de decir, tenemos una concepción de la paz, que en realidad es lo que anhelamos, como algo que simplemente significa ausencia de guerra o de violencia, ¿no? Cuando las personas expertas que se dedican a investigar este tema, en realidad es algo muy pragmático, es algo que habla de desigualdades, es algo que habla del combate a la corrupción, etcétera, ¿no? O sea, va mucho más allá de la ausencia de violencia, ¿no? Y para mí el platicar con personas, estar cercana también a organizaciones que trabajan en el sistema penitenciario, con salas para la paz adentro, etcétera, me hace creer que la única respuesta a la violencia va a ser pensar en la paz, va a ser pensar en la riqueza y pues todas las cosas increíbles que sabemos que existen en México, ¿no? O sea, simplemente platicando con personas en Campeche, Yucatán, Chiapas, que te hablen de ese pequeño lugar de encuentro o ese tema cultural que les hace motivarse. O sea, creo que sí hemos abusado también pues de las malas noticias, y no quiero que se entienda como que estoy minimizando los problemas, porque ciertamente no lo hago y lo conozco de primera mano, sobre todo, por ejemplo, el tema de violencia familiar. Sin embargo, creo que la única manera es seguir construyendo sobre lo positivo, que también creo que es mucho, ¿no? Y encontrándole maneras a la violencia. Entonces, cuando empecé con el podcast y siempre trabajando en temas de violencia, para mí ha sido encontrar esas como pequeñas, pues digamos, proyectos, personas que nada más las escuchas y te dan esperanza. Dices, es que, pues nada, aquí hay mucho más que por dónde construir que solamente desde la crítica o desde lo negativo, que también he sido parte de eso y también me parece importante, ¿no? Entonces, cuando empecé ese podcast, creo que las primeras conversaciones, y bueno, fueron obviamente en las de Culiacán, etcétera, pues iban muy enfocadas a la violencia, ¿no? Y para mí, trabajando en eso, como cómo ha combatido las personas la inseguridad o la violencia, etcétera. Y creo que algo que he encontrado es eso. Sí, es mucho también escepticismo, mucho miedo, mucho pues desesperanza, pero por otro lado creo que ha habido cosas bien creativas que las personas han hecho para protegerse entre ellas, movimientos que han salido, temas de parques, de convivencia, de trabajo al interior de las cárceles. O sea, unas chavas en Aguascalientes que han hecho un movimiento increíble en términos del aborto. O sea, creo que hay algo que es como muy común en la provincia, ¿no? Es como nuestro espíritu conservador, ¿no? Que creo que también, pues eso pone un reto para muchas de las causas, ¿no? Que nos harían más libres o que harían que el ambiente realmente fuera más resiliente y habláramos ahora sí en términos reales de la prevención, ¿no? Que tiene mucho que ver con nuestros prejuicios, nuestra ideología, etcétera. Pero creo que hay personas y movimientos, me ha permitido conocer el podcast y viajar por el país, que están haciendo cosas muy increíbles, y que creo que lo que falta es también enfocarnos más en eso y cómo fortalecemos a esas comunidades y a esos movimientos, a personas que ya están haciendo cosas grandes, ¿no? Para que realmente tengan mayor alcance, ¿no? Y creo que la misma violencia, la inseguridad, pues eso, ¿no? Son esas crisis que luego sí te dan espacio para hablar de temas de prevención, de construcción de paz, etcétera, ¿no? Para mí sí ha sido como esa experiencia bueno, y eso es lo que buscamos en ese podcast, ¿no? Como qué están haciendo las personas desde sus trincheras a nivel local. Sí, hay proyectos muy sorprendentes que creo que vale la pena que se conozcan más. Oye, y ahora que, bueno, estabas viviendo en San Pedro Garza, ¿no? Y que dan el salto a Ciudad de México, tú ya habías vivido aquí, pero ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue para ti, para tus proyectos? ¿Cómo
dejar ese espacio que si lo contrastas con el que tienes ahora, quizás se vea muy pequeñito, ¿no? Y que ahora estás en una ciudad inmensa y que además está dividida, ¿no? Que es un poco lo que comentaban, que Ciudad de México es como si fuera un país dentro del país. Bueno, tú en tu currículum mencionas que eres socia de Creatura. ¿Qué es Creatura? ¿Y qué va a pasar ahora que estés en Ciudad de México? ¿Cómo nos vamos a ver beneficiados por tu trabajo? Pues bueno, sí, digo, ahora que mencionas y sí me gustaría compartir esa experiencia y de nuevo como mandarle mucho ánimo de verdad como mucho agradecimiento a las personas que trabajan en el servicio público con la convicción y el compromiso como lo tienen ustedes. Creo que esa parte tampoco la vemos, ¿no? Para mí fue como una gran sorpresa y motivo de mucha ilusión encontrarme con personas en la administración pública, pues que llevan años ahí, que de veras pues ven pasar, ¿no? A los gobernantes, etcétera, y ellos siguen haciendo su chamba. Así creo que el país se sostiene mucho por estas personas, ¿no? Y bueno, pues sí, a mí me tocó trabajar en San Pedro, pues todos habrán escuchado, ¿no? Es un municipio pequeño, son 120,000 habitantes, ¿no? Pero con un poder adquisitivo pues muy alto, ¿no? Más alto parece en Latinoamérica, ya no sé si este dato siga siendo vigente o no, pero también es un municipio muy desigual, ¿no? Creo que eso también es importante que, pues como todo el país, sucede, ¿no? Uno no se explica por qué, pero así sucede, digo, sí, además hay una población flotante diaria como de 800,000 personas, es como un punto ahí de encuentro que además ha vivido bajo el mito anteriormente de que es un municipio blindado, ¿no? Y entonces, pues bueno, a mí me tocó trabajar con la policía, construir una unidad que se encargara de atender los delitos de violencia familiar, que es como está tipificado el delito, pero bueno, el 95% de las víctimas son mujeres, de todos los estratos socioeconómicos. Eso también, pues claramente es bien interesante verlo, ¿no? Y nuestros propios prejuicios que tenemos con ese delito que sucede a diario, ¿no? Y es el delito más denunciado hasta hoy el día en el país y por alguna razón no lo atendemos con esa seriedad, ¿no? Entonces, bueno, para mí haber pasado por ese lugar sí me hace tener una dimensión, una conciencia distinta del trabajo en términos de seguridad y en términos de prevención. Sí, es un municipio como San Pedro, etcétera, pero justo, ¿no? O sea, pensando en las condiciones que tiene el municipio y los retos que prevalecen, ¿no? Las condiciones en las que trabajan las policías, de dónde vienen, por qué hacen el trabajo que hacen. Para mí sí es como pues un pensar distinto, ¿no? Y ahora que estoy acá, bueno, Creatura es una consultoría, trabajamos principalmente con organizaciones de derechos humanos aquí en la Ciudad de México, pero que tienen proyectos a nivel local. Obviamente muchas de ellas también tienen que ver con el tema de seguridad ciudadana, todos estos temas pues pasan por hablar de la policía, etcétera. Quizá en lo personal, para mí un reto en términos de seguir tejiendo puentes entre lo local y lo que sucede aquí en la Ciudad de México es precisamente eso, es sembrar o seguir conversando la idea de que estos grandes temas de los que hablamos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y en términos del ejército y de la policía y tal, pues donde suceden o donde se toman las decisiones a diario, claramente es a nivel local, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo por los municipios en Oaxaca y en Chiapas y en Sonora, etcétera? Donde el ejército y el poder que tienes es una realidad, ¿no? Y hay policías que no están capacitados o que no tienen los sueldos justos y necesarios para hacer bien su trabajo. O sea, para mí es eso, es que sigamos tejiendo puentes entre las conversaciones que se dan aquí y lo que sucede a diario a nivel local. ¿No? Ahorita viene un proceso electoral enorme que también en términos de cómo tener una elección en pandemia creo que va a ser como bien interesante ver cómo va a suceder eso, si la gente va a salir a votar o no, o qué va a pasar, ¿no?
Pero bueno, creo que hay una gran oportunidad de mirar hacia el nivel local, precisamente desde Creatura y con las organizaciones que estamos trabajando ahorita, pensando en el futuro, en lo que viene, tratando de imaginar por lo menos los próximos 12 meses, ¿no? Porque quién sabe qué vaya a pasar. Pues creo que sí hay una oportunidad ahorita con el proceso electoral, sobre todo a nivel local, que estemos pendientes, ¿no? De lo que va a suceder ahí. Y ojalá también, digo, en medio de este contexto, pero hacer o generar proyectos que hagan que eso vaya bien, ¿no? Sí, pues, a ver, yo creo que no hay manera de hacer ciudadanía si no es con un trabajo colaborativo y este trabajo colaborativo también nos implica las instituciones públicas, ¿no? O sea, ya uno de los brazos, uno de los ejes de la justicia abierta que tanto se ha puesto sobre la mesa en estos años es precisamente la colaboración interinstitucional, pero también la colaboración con la sociedad civil. Entonces, en la Escuela Judicial Electoral, la verdad es que estamos muy enfocados en generar esa ciudadanía, ¿no? Ese vínculo para nosotros desde nuestra trinchera ofrecer toda una capacitación desde sus distintos niveles de especialización hacia la ciudadanía para que se involucren en su sistema democrático, para que se involucren en sus procesos electorales, porque finalmente las instituciones están creadas y trabajan y caminan porque los ciudadanos y las ciudadanas somos parte de ellas, ¿no? O sea, no es un ente que solo se mueve, sino que somos nosotros también quienes estamos adentro y quienes a través de ciertos proyectos como es este espacio en el que conversamos, tú desde allá, nosotros desde acá, queremos lograr estos vínculos y estos lazos para estar más fuertes y para hacer algo que mejore México, ¿no? De pronto, con estos proyectos tan creativos que tienes tú, con todas las personas con las que participas, ¿no? Y que lo han hecho posible y nosotros de este lado y siempre estar pensando en cómo generar más opciones, por lo menos como vehículos de comunicación. O sea, por lo menos ya generar una conversación, un diálogo que deje de ser un monólogo institucional o que deje de ser un petitorio o que deje, ¿no? O sea, que podamos ir construyendo. A mí, me gustaría saber si alguna de las personas que están en la plataforma tiene alguna pregunta para nuestra invitada. Y bueno, sí, levanten su manita y si no, me gustaría que si quieres ponemos tu presentación, Patti, para que nos platiques rápidamente como esas experiencias que has tenido y que le pongamos una memoria gráfica a todo lo que nos has platicado. Sí, bueno, justo le decía a Bárbara que pues es viernes y la virtualidad es complicada, entonces pensé en compartirles fotos, ¿no? De los proyectos. Fueron buenos recuerdos verlas y bueno, nada, Bárbara, nomás de verdad pues echarles muchas porras a ustedes, ánimos, y sí creo que este proceso electoral va a ser bien particular. Para mí es bien interesante y a quien haya trabajado en organizaciones supongo que le pasa que platicas que trabajas en una organización y te dicen, del gobierno. O sea, como que creo que hay veces hay que empezar por explicar qué hace una organización y qué hace una institución y qué, o sea, en términos de comunicación creo que siempre es el reto más grande que tenemos y como humanizar ese proceso y aceptar que nuestros discursos pues no llegan, ¿verdad? O la gente está pensando en otra cosa o en otras realidades. Tener estas reflexiones como sinceras al interior de las instituciones y pensar qué significa la democracia para las personas, si significa algo siquiera, ¿no? Y cómo materializarlo. Bueno, creo que en elecciones siempre hay esas oportunidades, ¿no? Para nosotros, aquí les comparto la presentación, creo que por lo menos en el proyecto del Corruptur, pues sí, como, perdón, aprovechar esos espacios electorales siempre. Ahí voy. Ahí está. ¿Ahí la ven? Sí. Buenísimo.
Pues bueno, este es, ya se los platiqué así a grandes rasgos, pero este fue el proyecto de alcalde, como vamos, así empezó esta primer como parrilla de evaluación, como buenas regiomontanas, era con calificaciones del 1 al 10, y bueno, fueron actividades bien interesantes, como les decía, pues aquí está el Bronco, ¿no? ¿Cómo no? Pues es esas épocas electorales que siempre todo el mundo se compromete a todo y luego hacerlos cumplir como es otra cosa, pero bueno, lo padre fue que había, y esa es la foto de aquí arriba a la izquierda, por ejemplo, una de las acciones que les pedíamos era hacer una vía recreativa, ¿no? Aquí como lo hacen en Reforma, de cerrar una calle los domingos, de hacer un espacio de convivencia, luego surgió en esos espacios de coordinación metropolitana que se hizo un paseo por 4 municipios, no tan grande como el que se hace en Jalisco, pero se hizo algo similar. Hay muchos árboles que se sembraron en ese entonces gracias a muchas organizaciones medioambientales que participaban en la plataforma. Y bueno, como les decía, todas estas personas que ven aquí trabajan en los municipios, ¿no? En las áreas de desarrollo urbano, de seguridad, etcétera, y trabajar con ellos fue algo increíble. O sea, ellos agradecían muchísimo las capacitaciones que daban las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, eso también fue como un gran puente, ¿no? Entre organizaciones y gobierno. Y luego, bueno, este es el proyecto del Corruptur. Como les platicaba, fue un camión de escuela que compramos en Texas, creo que costó como 10,000 pesos el camión, una cosa así, es que iba de salida. Y bueno, le quitamos el techo. Un amigo que tiene un taller mecánico se lo llevó a su taller, le quitó el techo para que pareciera turibús. El azul, aquí en la parte de abajo a la izquierda, es el de Monterrey. Ahí sí tenía caras de políticos, que todavía nos metió como en más aprietos. Ya acá en la Ciudad de México lo hicimos sobre casos específicos, muchas críticas, no solamente al tema, sino como decir, bueno, ¿por qué hacer estos temas que son serios, reírnos de ellos? Nosotros con mucha seriedad tratamos la información, o sea, sí era un tema que diera risa, pero la información estaba tratada con mucho cuidado. Eran puras referencias de investigaciones de la Auditoría Superior, periodismo de investigación, etcétera, y bueno, ahí estaban todas nuestras fuentes en la página, pero fue un espacio que nos dio oportunidad de mucho diálogo con muchas personas. Fueron también grupos de alumnos, de universidades, despachos de abogados. Fueron una vez, hicimos un par de trayectos para despachos de abogados, un espacio que nos permitió tener mucha conversación. De las personas luego, por ejemplo, más enamoradas del proyecto eran las personas que contratamos como choferes para manejar el camión. Luego ellos ya daban también el tour. El tour era un guión grabado, pero teníamos facilitadores que luego preguntaban cosas a las personas para que se promoviera una conversación. Por ahí pueden visitar la página. Un proyecto también que fue muy mediático. Eso pues siempre está padre, ¿no? Que se difunda la información en los medios. Y bueno, pues este es San Pedro, como les decía, hay muchas caras de San Pedro. Para mí fue una gran experiencia trabajar en la Secretaría de Seguridad Pública. Creo que quienes investigamos o trabajamos desde la academia o organizaciones en estos temas, entrarle a la administración pública en el tema, creo que es un gran aliciente y complemento para también mejorar nuestras investigaciones y nuestros proyectos, ¿no? Como vivir las realidades de adentro. Un proyecto que hicimos que a mí me gusta mucho, es un proyecto sencillo, pero que también nos permitió muchísima conversación, es de Café Oficial. En Monterrey, bueno, hay muchas cafeterías, como lo hay hoy en día acá también, pues café muy especializado, muy rico, etcétera. Se juntaron los dueños de las cafeterías y hay un programa en Estados Unidos similar que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, el punto es que le invitas un café a un policía y el tema es pues que los conozcas mejor, ¿no? Que conozcas mejor su trabajo, que los conozcas como personas. Tienen unas historias
increíbles de lo que les ha tocado ver a lo largo de su trabajo. También claramente hay personas que probablemente no deberían de estar ahí, que por muchas razones vemos lo que vemos hoy en día, pero uno entiende el contexto mejor, ¿no? Y por qué la policía está como está hoy en día y para nosotros en San Pedro tener la oportunidad de convivir con estas mujeres y hombres que se dedican a este trabajo tan complicado, creo que para muchas personas fue como muy revelador, ¿no? Realmente sentarse a platicar con ellos, ¿no? Y bueno, pues como les decía, en San Pedro, al igual que en todos los municipios del país, el delito más denunciado es el de violencia familiar. Había que construir, además de otras políticas, otros proyectos, una unidad que se dedicara con profesionalismo, con capacitación especializada, con sensibilidad. Había policías que son psicólogas, psicólogos, criminólogos, abogados que atendieran este delito y luego obviamente pues darle muchísima contención a ellos, ¿no? Porque lo que viven, lo que ven, pues es bien frustrante, ¿no? Más lo que luego llegan a vivir en su casa, pues sí es un trabajo para mí de los más retadores y complicados que hay en este país, ¿no? Y bueno, dejarles el comercial, como dijo Bárbara, del podcast de No se dice provincia, ya grabamos los 32 estados, ojalá tengan oportunidad de escucharlo y nada, pues eso es un poco compartirles como donde a mí me ha tocado participar y sí, he sido muy afortunada los lugares donde me ha tocado crecer, desarrollarme, etcétera, y pues nada, si alguien tiene una pregunta o algún comentario, me encantaría también escucharles. Pues en lo que se animan o no se animan. Pati, pues yo como a nivel personal siempre estoy muy agradecida con los movimientos sociales, ¿no? Con los movimientos feministas que salen a las marchas, que luchan por nuestros derechos, que tienen una historia que nos hace a nosotros poder enfrentar un presente con diferentes condiciones que generaciones atrás, ¿no? Y de la misma manera yo me siento muy agradecida con personas como tú que siempre están pensando en un beneficio social o en generar junto con otras personas esta pues comunidad, ciudadanía, ya sea desde tu núcleo principal, que es tu familia, que son tus amigos, hasta ya tu colonia, ¿no? Tu delegación y todo lo que se pueda abarcar. La verdad es que muchas gracias y además muchas gracias por aceptar esta invitación porque pues estos espacios que se abren de las instituciones públicas, la verdad es que nos benefician a ambas partes y sobre todo hacen más sólida la institución, ¿no? Porque abren esta ventana de espacio al diálogo y de aprender de lo que se hace afuera, porque todavía nos queda mucho que aprender como personas, obviamente, sobre lo que podemos generar en nuestro país, pero como instituciones, los proyectos no solamente son los que se han venido gestionando, administrando durante tanto tiempo, sino que se puede renovar y echar una nueva mirada e implementar nuevos proyectos precisamente de la mano de una ciudadanía que no es que esté afuera, pero tampoco está adentro, ¿no? O sea, pero ahí estamos, como que en el mismo caminito de querer lo mejor para nuestro país. Entonces, bueno, pues creo que nadie se animó a participar, pero espero que realmente hayan disfrutado de esta conversación. Y nada más, si tú quieres cerrar con algo, Pati, muchísimas gracias por tu participación. Ahí alguien levantó la mano, pero no sé si es una pregunta o le dio con beso. Sí, o le picó sin querer. Hola, ¿qué tal? Adelante. Bueno, antes que nada, mi nombre es Humberto Bermúdez, soy aquí del estado de Chiapas y es un gusto estar en esta excelente reunión. Bueno, una pregunta más que nada es, ¿cómo puede un joven iniciar un proyecto para tener movimiento social y sobre todo más, opinión política
y ya sea un beneficio igual para la ciudadanía, ¿cómo se puede iniciar esto y por cuáles medios? Agradecería su respuesta. Pues qué gusto, Humberto, muchas gracias y es una gran pregunta. Yo, la verdad que cuando hablamos de los jóvenes, los que ya no somos jóvenes, me da risa porque creo que siempre pensamos en ver qué les enseñamos a los jóvenes, ¿no? Cuando creo que a veces es al revés. Creo que si les escucháramos más y hubiera más espacios para escucharles, la lógica sería, debería de ser distinta, ¿no? Porque luego crecemos y nos volvemos bien como más mañosas, ¿no? O sea, sí, yo creo que tener más puentes generacionales es bien importante. En fin, o sea, algo que a mí me sirvió, como ya decía en un inicio, sí fue acercarme a una organización de la sociedad civil en ese momento en Nuevo León y creo que en Chiapas debe existir también una organización que se llama CELíder y básicamente lo que hacía era ir a secundarias públicas y privadas para hacer un seminario anual de liderazgo, ¿no? El típico tema de cómo ser mejor líder en tu comunidad, ¿no? Pero pues creo que los espacios donde hay asociaciones civiles, pues luego esa es la vocación, platicar sobre temas, involucrarse, etcétera. Estoy segura que no sé si ser líderes en Chiapas, pero sé que hay muchas organizaciones, movimientos en Chiapas y como decía, también creo que con amigas, amigos tuyos, que les interese tener este tipo de diálogos, conversaciones, nada más empezar platicándolo, ¿no? O sea, creo que en México lo que nos hace mucha falta es informarnos más, estar involucradas, estar interesados por los temas públicos, por lo que pasa a nuestro alrededor, etcétera. Entonces, creo que espacios donde empiecen a tener esas conversaciones son bien importantes y eventualmente si encuentras una asociación civil como cercana a ti o a los intereses que tienes, creo que esa es una buena vía, ¿no? O sea, porque son personas que tienen ese tipo de interés igual que tú, ¿no? De acuerdo. Gracias. Chido, ¿no? Gracias a ti. No, y sobre todo el Sí, tema de la seguridad pública es algo muy importante. ¿En qué parte de Chiapas vives tú? Vivo a la parte del norte, estando cerca de Tabasco. Ok. Pues sí, es el tema más delicado y más importante para mí, pues en particular Chiapas, ¿no? Y lo que han hecho en algunas comunidades también de autogestión y ver cómo se cuidan. La verdad que me parece como cosas bien interesantes que al final pues es lo que podemos hacer para cuidarnos entre unas y otras, ¿no? Ahora que he platicado con organizaciones que trabajan más en costas, etcétera, esa es como la apuesta, ¿no? Que las propias comunidades también se protejan entre ellas, ¿no? Y pues sí, es el tema más complicado, el de la seguridad pública en México, definitivamente. Ahí tenemos a Juan Carlos que Sí, quiere claro. también hacer una pregunta. Gracias, Humberto. Sí, adelante. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Aguilar y antes que nada agradecerle por esta plática que nos ha dado. Mi pregunta desde hace rato, que no me animaba porque estaba un poco nervioso, es ¿se puede utilizar la estrategia de seguridad que se utilizó en San Pedro Garza García en México y cuál sería su mayor reto? O sea, la pregunta es como si se podría replicar la estrategia de San Pedro en otras partes del país. Sí, ajá, se utilizan en otras partes del país, pero obviamente no va a ser el mismo reto que la Ciudad de México, que en el Estado de México. Esa es mi pregunta. ¿Cuál sería en esta ocasión el reto en la Ciudad de México? Pues sí, sí es una gran pregunta porque creo que también en el tema de seguridad, algo que hemos intentado mucho precisamente replicar modelos, ¿no? Por ejemplo, en San Pedro y en Nuevo León les gusta muchísimo el de Colombia, ¿no? Y siempre estamos hablando de Colombia y está bien, o sea, está bien, creo que claramente la política pública debe estar basada en evidencia, en modelos, en referentes, etcétera, pero creo, por lo menos yo lo que he aprendido en términos de seguridad ciudadana y de construir otros modelos de seguridad, tiene que ser escuchando a las personas, conociendo las necesidades, las particularidades del lugar. O sea, claramente yo
reconozco que el modelo de seguridad de San Pedro pues, responde a las condiciones de San Pedro. No siempre estoy de acuerdo con toda la política de seguridad de San Pedro o de Nuevo León o del país, etcétera, pero para mí creo que la gran apuesta y que creo que en la Ciudad de México lo han hecho excelente, para mí eso siempre ha sido un referente, es en términos del espacio público, es en términos de la banqueta, es en términos del transporte público, es en espacio donde nos podamos encontrar muchas personas y vernos a la cara. Como les decía, en San Pedro, Nuevo León, las bardas de las colonias crecieron, la gente solo anda en coche, no quiere ver a nadie. Creo que ahora con la pandemia eso se va a exacerbar, ¿verdad? Si tú ya te vacunaste o no, no te quiero, o sea, no me quiero ni acercar porque no sé con quién estuviste. Para mí todo lo que tiene que ver con compartir el espacio público, con poder caminar de manera segura, visible, etcétera, siendo mujer, creo que esas políticas son las más importantes, ¿no? Algo que creo que sigue siendo un gran tema pendiente en México es el tema de la prevención, ¿no? Ciertamente toda nuestra política de seguridad está basada en la reacción y en la contención y en la mano dura y en la cárcel, ¿no? Que pues creo que está más que comprobado que no ha funcionado, ¿no? Y sí creo que el modelo tiene que incluir muchísimas más medidas preventivas, ¿no? Entonces, siendo así como muy concreta en la respuesta, pues no creo que se pueda replicar el modelo de seguridad en San Pedro. Aparte, es una cosa muy particular que tiene la percepción más alta de confianza en la policía, ¿no? Eso también creo que sería interesante como investigar todavía más por qué ha sido así. Eso sería interesante saberlo, pero creo que pues cada ciudad, cada estado tiene que responder a las propias necesidades y particularidades de cada ciudad, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta. Sí. Sabemos que para hacer un movimiento ciudadano se tiene que llevar una estructura, una visión. Entonces, lo que necesitas tú es colectar a las personas que tengan la misma visión que tú o que defiendan esa parte que tú quieres hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, si ves que te fallan algo, juntar gente que dices, no, espérate, hay que reforzarlo y poder, pues mantenerlo más firme. Sí, muy buena pregunta también. O sea, creo que para mí, y habiendo estudiado ingeniería y que mi mente a veces funciona de maneras muy cuadradas, luego sentarme a la mesa, siempre que tienes un proyecto y vienes y se lo presentas a tus amigos, siempre alguien tiene una mejor idea o es que no, hay que hacerle así y es que no. Y entonces te pasas la vida en conversaciones y muchos de los proyectos ni salen porque se acaban antes de que, o sea, ya la idea siempre es mejor y ya nunca se hace el proyecto y la ideología de alguien es más importante. O sea, sí, yo creo que en principio si quieres hacer un movimiento, si quieres trabajar en un tema particular, pues creo que importa que lo hagas con personas afines, pero creo que, como lo decía, el siguiente paso o donde más, creo yo, podemos incidir es luego en sentarnos a hablar con personas que no piensan como nosotros, ¿no? Porque pues si no es las mismas personas hablando de lo mismo, de lo que creemos. Y sí creo que los movimientos o los temas también crecen y se fortalecen cuando se vuelven más diversos, sin traicionar los principios, etcétera, pero para mí, o por lo menos a nivel local, no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Porque es muy difícil que te encuentres otro contexto, por ejemplo, como el que hay aquí en la Ciudad de México en términos de derechos humanos y organizaciones digamos, más progresistas, etcétera, si es la causa que te interesa o muchas otras, la movilidad, incluso cualquier otro tema a nivel local o fuera de la Ciudad de México es complicado, ¿no? Entonces, pues eso, sí creo que empezar con personas afines y luego eventualmente pues buscar también ser más abiertos a la diversidad de pensamiento, aunque nos cueste muchísimo trabajo, ¿no? Sí, muchas gracias, esa es mi... No, a ti por animarte. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Por ahí tenemos al doctor Ramón Hernández. Gracias, mi querida Bar. Muchas felicidades por la moderación. Pati, muchas felicidades por tu plática e intervención y muy generosa por haber aceptado la invitación a
propuesta de mi querida Barbie. Yo quisiera hacerte un comentario respecto de Monterrey, porque Monterrey es un referente a nivel nacional, incluso me atrevería a comentar a nivel internacional. En Monterrey, por primera vez, hace ya muchos años, se incorporó un tema de participación ciudadana respecto de lo que fue la elaboración o la creación o la construcción del famoso Metro Rey, que pues es un ejemplo a nivel internacional en el cual la ciudadanía participó no solamente para el efecto de manifestar su interés para la construcción del metro, sino para generar canales interurbanos, vamos, entre los municipios que están cerca de la ciudad. Pero también lo novedoso e importante fue que participó para la toma de decisiones de cómo iban a construir la línea del metro, de cómo se iban a manejar los recursos públicos, de cómo se iba a hacer el avance respecto de esto y calificar la actividad de la obra. ¿Tú crees con tu experiencia, tu experiencia que tienes en este sentido, que varios estados o más sociedades debiesen de incorporarse a ese tipo de actividades en las cuales se les tome en cuenta, participen y tengan alguna función de mayor decisión y mayor carga, vamos, en respecto de los impactos y los beneficios de las obras o de algunas otras actividades? Híjole, sí, tocas un tema bien sensible. Pues sí, yo creo que como bien lo dices, ¿no? Quizá en sus inicios, como se concibió el proyecto del metro en Nuevo León, fue algo positivo, que se operó rápido, la iniciativa privada metida en tomar también decisiones públicas, etcétera. Creo que hoy en día en particular, como se ve ese proyecto, si me preguntas a mí, creo que queda de ver, o sea, la línea del metro en Nuevo León es, o sea, no cubre las necesidades que tenemos en el estado. Te diría en general el tema del transporte público no es una prioridad en el estado, es de los transportes públicos más caros del país, está por costar ya 14 pesos sin tener transbordos. O sea, hay estudios que dicen que personas se gastan el 80% de su salario en llegar a su trabajo, ¿no? Entonces, como que a veces les cuesta más caro llegar al trabajo que lo que ganan ahí mismo, ¿no? O sea, en términos de referente de tener consejos ciudadanos o personas, digamos, más cercanas de las decisiones del gobierno, sí creo que sigue siendo un buen modelo, aunque ha sido muy criticado. Luego ya hubo muchos consejos ciudadanos de desarrollo social y pues que luego eran espacios también como tomados o que de alguna manera hacían como comparsa con el gobierno. Y en particular, volviendo al transporte público, cuando yo trabajaba en el Consejo Cívico, me tocó participar en la Comisión de Transporte, que básicamente la Comisión de Transporte eran los dueños de las concesiones del transporte público y lo digo tal cual, sí creo que hay un conflicto de interés, ¿no?, en decidir el precio del transporte público en un espacio privado, ¿no? Bueno, híbrido de alguna manera con el gobierno, pero finalmente la presión del transporte siempre ha sido más grande. También hay una deuda del Estado con subsidiar el transporte público. Es un tema complejo, pues te decía, creo que tocas un tema muy pues muy delicado y muy interesante de estudiar en Nuevo León. Sí, como dices tú, creo que ha sido un referente en términos de tener consejos ciudadanos, de personas muy participativas en el gobierno, pero creo que ha pasado como por sus momentos, ¿no? Ya también hay gente que está muy desencantada con esos espacios porque luego su voto en realidad no cuenta, es nada más como para decir que se tomaron las decisiones con los ciudadanos, pero en realidad, aunque te opongas, pues no lo toman en cuenta. No sé, creo que no me atrevería a defender de toda esa parte del modelo, sino evaluar su funcionamiento y cómo hacerlo algo más serio, ¿no? Que realmente, porque hay personas técnicas que le saben, han estado en consejos ciudadanos, que sería excelente que tomaran más en cuenta su opinión, que tienen la disposición de participar, pero creo que todavía le falta al modelo por consolidarse. Sí.
Muchas gracias. Gracias a ti. Creo que ya no hay más preguntas, ya no veo más manitas. Oye, Pati, pues tú siempre en tus pláticas, en tus conversaciones, hablas de puentes, ¿no? Y de pronto tú haces un trabajo tras bambalinas y eres la que está detrás del micrófono y ahora te tocó ser la protagonista de esta charla. ¿Y qué ha sido esta charla sino un puente, ¿no? Entonces, creo que el objetivo se cumplió, fue súper interesante todo lo que nos compartiste. Por aquí hay personas que están preguntando sobre dónde trabajas o la asociación, la fundación. Si tú les pudieras pasar esos datos, te agradecería mucho. Y bueno, por parte de la Escuela Judicial te damos las gracias y pues en este espacio eres bienvenida siempre. Y bueno, pues gracias a todas las personas que nos siguieron en la plataforma y en las redes sociales de la Escuela Judicial. No, pues al contrario, de verdad, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Disfruté mucho volver a pensar en estos proyectos, en las reflexiones y compartirlas con ustedes y bueno, que nos compartan su tiempo. De verdad que yo también lo agradezco mucho. Mi consultoría se llama, como ya hemos dicho, Creatura. La página es creatura.mx y donde pueden encontrar nuestros podcasts y todo lo que hacemos en términos de comunicación es antifaz.org.mx. Esas dos son nuestras páginas web que pueden visitar. Por ahí está mi correo también. Igual, Bárbara, si luego lo pueden compartir. Si alguien me quiere contactar para algo o compartir esas experiencias, de veras agradezco el espacio. Deseo que se siga repitiendo, ¿no? Estaré muy atenta también de las invitadas o invitados que tengan en los próximos espacios y gracias por su tiempo. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Pati, y muy buen día a todas y todos. Buen día, hasta luego.